Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de la Ciudad de México. Me da mucho gusto saludarles en este sábado 1 de noviembre de 2022. Les comparto que mi esposa fue operada, la operación fue exitosa. Ahora solo resta esperar el resultado del tumor, del estudio del tumor. Ya tenía mucho dolor, sin embargo, estaba despierta muy pronto después de la operación. Pido a Dios que esta noche, la noche, la haya pasado muy bien ella. Gracias por sus oraciones. ¿Quién es Jesús? Es nuestra serie. Estamos en el día 15 de esta serie. Jesús, la luz del mundo. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 5. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La luz es una intensa metáfora de lo que significa y lo que hace la llegada de Jesucristo en este mundo. De hecho, en este pasaje se plantea una lucha, ¿no?, entre el bien y el mal, pero entre luz y tinieblas. Como ya dijimos, el gran yo soy es la luz que revela la verdad. El gran yo soy es la luz que nos da dirección. Y ahora abordaremos otra faceta de la declaración, por última ocasión abordando este tema de la luz. Jesús es la luz del mundo. El gran yo soy es la luz que confronta y transforma. La palabra de Dios que quiero que estudiemos hoy es esta. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino el sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase ahí algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Hechos 9, 1 al 9. ¿Qué le parece? La luz, una vez más habla de la luz. ¿Qué experimentó Pablo? Un resplandor de una luz. Por eso quiero que estudiemos este pasaje y entendamos que el gran yo soy es la luz que confronta y transforma a los seres humanos. En el libro de los Hechos hay cosas extraordinarias. Se le solía llamar el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero hay quien dice que no, es el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Cosas extraordinarias suceden, sanidades, resurrecciones, milagros increíbles, pero no hay nada, o milagros creíbles, o sea, milagros extraordinarios, y debemos creerlos, pero no hay nada más significativo ni maravilloso que la conversión de personas a Cristo. Eso es más maravilloso que, que ver el mar rojo abrirse o las murallas de Jericó derrumbarse, gente transformada, gente experimentando bendición de Dios, cambio en su vida. Eso es el milagro más grande. Una persona que se entrega a Dios y comienza una nueva experiencia es la corona del trabajo de cualquier iglesia y el sello de todo siervo de Dios. Si en una iglesia no hay conversiones, nadie se convierte. Si un ministerio pastoral no tiene como prueba de su ministerio las conversiones, entonces algo está muy mal. Sin duda que el caso más significativo de todo el Nuevo Testamento de una conversión es el apóstol Pablo. Pero no perdamos de vista, el Nuevo Testamento y particularmente el libro de los Hechos está lleno de conversiones, personas que se convierten, cientos de personas que se van convirtiendo a, a, al transcurrir de la iglesia cristiana. Pero sin duda que si aislamos de todos los casos de conversiones, uno de ellos, seguramente el más extraordinario, es el del apóstol Pablo, antes Saulo de Tarso. Su testimonio de conversión aparece 3 veces en el mismo libro, el libro de los Hechos. En el pasaje que leemos, Lucas es el narrador. En los otros 2 casos, es el mismo Pablo quien comparte a alguien lo que le pasó. Lucas pudo haber dicho solamente: entonces Pablo les contó lo que ya les dije yo al principio, pero no, lo vuelve a poner, vuelve a escribir, es decir, repite la historia, ahora diciéndonos que es Pablo el que se lo comparte a alguien. Y con lujo de detalles, a menudo. La razón es muy sencilla.
¿Por qué Lucas hace esto? ¿Por qué explica con tanto detalle esto? La razón es muy sencilla. No hay cosa más importante y extraordinaria en la vida cristiana que la conversión. Ningún otro milagro se cuenta 3 veces en un mismo libro. Y como podemos leer, lo que confrontó a Pablo fue el resplandor de una luz celestial. Y es probable que Lucas quiera hacernos pensar en lo que sucedía en el Antiguo Testamento, cuando la presencia de Dios se manifestaba en el Shekinah, se decía, se manifestaba la presencia del Señor, una nube, había luz, había truenos incluso en esos momentos, el pueblo se espantaba incluso. Tal vez Lucas está haciéndonos pensar en eso, es decir, Pablo experimentó la presencia de Dios en su vida y fue a través del resplandor de una luz celestial. Por lo pronto, estudiemos este pasaje y gocémonos en lo que significó esta impactante conversión en la historia de la fe cristiana. Mientras Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos de Jesús, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Les cuento algo muy terrible, muy triste. En las sinagogas judías, muy temprano, en el siglo primero, resulta que implementaron ellos en su programa de culto, implementaron un detalle, un nuevo punto. Cantaban un salmo, decían el Shema, oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es, y decían cosas, pero implementaron un nuevo elemento del programa. ¿Saben cuál era? Maldecir el nombre de Jesús. Y por supuesto los cristianos que allí estaban, porque en ese momento los cristianos seguían yendo a la sinagoga. Los cristianos que allí estaban no maldecían el nombre de Jesús y entonces eran atrapados, eran descubiertos. Y es lo que Pablo hacía. Y tenía cartas del sumo sacerdote de Jerusalén para ir a diferentes lugares donde había sinagogas y encontrar a esos que él consideraba bribones, traidores o algo así, que no era otra cosa sino hijos de Dios. La descripción de Lucas es muy gráfica con respecto a Pablo. Está describiendo a Saulo como lo hacían los poetas romanos con los guerreros, como un caballo resoplando por la nariz, el sentimiento de odio contra los enemigos. Nos resulta difícil entender que ese mismo hombre que después es azotado, perseguido, encarcelado y ofendido por el Evangelio de Cristo, haya perseguido a cristianos y después predicaba el Evangelio, después se convirtió en uno de ellos. Definitivamente sucedieron muchos cambios en su vida. Esto nos ayuda a entender entonces que el gran yo soy es la luz que nos confronta y transforma. La conversión es cambiar de ejército de las tinieblas al ejército de la luz. Eso fue lo que pasó en Pablo. Es apoyar lo que antes se condenaba y en ocasiones es condenar lo que antes se apoyaba. Es luchar por lo que antes se combatía y es atacar en vez de no hacer nada. El gran yo soy es la luz que nos ayuda a radicalizar nuestra decisión de vida. Creo que hay cristianos que no han experimentado, o personas que se dicen cristianas que no han experimentado la luz del Señor porque no tienen una idea radical del cristianismo. Piensan que todas las religiones son iguales, que no hay problema, cada quien tiene su camino. Cada quien tiene, sé de gente que hace eso, se los traga el mundo. Hay personas que tristemente de niños iban a la iglesia y luego crecen en el ambiente de la universidad, después en el ambiente empresarial y conocen personas de otra religión, no sé qué, y te ven diciendo, bueno, claro, cada quien tiene su idea. Jesucristo dijo que solo es Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él. Y cuando experimentamos su luz, esa decisión se radicaliza en nosotros, porque entendemos que tiene que ver con sí o no, tiene que ver con luz o tinieblas, tiene que ver con bien o mal, tiene que ver con condenación o salvación. No hay términos medios. No tiene que ver con entre azul y buenas noches. No, es radical la decisión. Por eso insisto, la conversión es, es algo que la luz de Jesucristo produce en nosotros. Le hemos llamado esto, la conversión es cambiar del ejército de las tinieblas al ejército de la luz. Eso es radical. Son ejércitos que se enfrentan. Estabas en uno y ahora estás en el otro. Eso es convertirse. Y la luz de Jesús participa en ayudarnos a entender esa diferencia. En segundo lugar, la conversión es recibir luz en medio de las tinieblas de nuestras ideas, de nuestra mente. Más tarde Pablo dice en 1 Timoteo 1:13 que él actuó así porque él reconoce su pecado, reconoce que persiguió cristianos y dice que actuó por ignorancia. Así que convertirse es recibir luz, la luz de la verdad en medio de las tinieblas del error.
El gran yo soy es la luz que nos ayuda a comprender, voy a decir, racionalizar, en el sentido bueno de la palabra racionalizar. El gran yo soy es la luz que nos ayuda a racionalizar, a entender nuestra decisión en relación a Dios. Sin luz vivimos las tradiciones sin saber por qué, las ideologías porque todo el mundo lo hace, las corrientes del mundo, es decir, pero con la luz entendemos inteligente y sabiamente la dirección que debemos tomar y no actuamos porque los demás actúan. No actuamos a favor de la corriente, sino a favor de la verdad. Por eso el gran yo soy es la luz que nos ayuda a racionalizar nuestra decisión en relación con Dios, a comprender. Y en tercer lugar, la conversión es encontrar la luz de un nuevo propósito. Si algo cambió en Pablo, fue el propósito de su vida. Él tenía un propósito bien claro y definido, destruir el cristianismo. Y cambia radicalmente y ahora se dedica a promover el cristianismo, a construir el cristianismo, a participar con Dios y con la iglesia en hacer que el cristianismo llegue al mundo entero. Eso sí es cambio, ¿no? Eso es cambiar. Definitivamente, la conversión es recibir la luz del Evangelio y ser transformado. No se puede ser el mismo después de aceptar la luz de Cristo, no se puede ser el mismo. Somos transformados. Es más grave que cambiar de un equipo a otro, que de la América a las Chivas o las Chivas a la América. Es más grave que eso, es más grave que cambiar de nacionalidad y pedir nacionalidad en otro país. Es encontrar un mejor propósito para vivir. En este mundo hay gente sin propósito, pero también hay gente con un propósito vano, un propósito superficial. En Cristo se opera un cambio que nos ayuda a encontrar una razón maravillosa para vivir. Dejemos que el gran yo soy nos ilumine con su luz que nos confronta y nos transforma, porque su luz confrontó a Pablo. ¿Por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y se convierte y es transformado. El gran yo soy es la luz que nos confronta y nos da un nuevo propósito para vivir. Hermano, ¿quién es Jesús para usted? Señor Santo, pongo en tus manos a mis hermanos y mis hermanas y te pido que nos bendigas. Bendice a cada uno, Señor, y que podamos caminar contigo en tu luz, Señor, entendiendo lo diametralmente opuesto que es el bien con el mal, que es la luz con las tinieblas, que es tu reino con el mundo. Ayúdanos, Señor, a entender eso también, racionalmente, a entenderlo, a ser sabios e inteligentes al valorar esa decisión. Y por supuesto, Señor, permítenos vivir el nuevo propósito que tienes para con nosotros. Pongo en tus manos a cada hermano y hermana que me escucha, a los tristes, a los atribulados, a los enfermos. Y una vez más, gracias por lo que estás haciendo en mi esposita. Te pido que la sanes, que quites su dolor, su incomodidad y que pronto, te digo, pronto, Señor, por favor, esté muy bien. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto.